Bueno, ahora sí, iniciamos, estamos grabando, chicos. Bienvenidos. Había quedado de enviarles un videíto, pero como vi que el tema de hoy era muy cortito, mejor los junté y les dejé libres el fin de semana. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan descansado un poco. Es importante relajarse también y, y despegar, ¿no? Los ojos de la computadora hacen mucho daño, mucho daño, mucho daño. Entonces, entre la computadora y el teléfono, de pronto, no sé si a ustedes les pasa, pero se genera como una presión en los ojos o a veces en un ojo, ¿no? Hasta te llega a doler la cabeza. Espero que hayan descansado y que inicien un poco más relajados esta semana, que ya organicen más sus tiempos, ¿no? En esto, porque aunque no hay que confiarse, cambió el semáforo, pero no, pues el semáforo es una cosa y la realidad es otra. Entonces hay que tomar las precauciones y a seguirse cuidando. Tenemos estamos trabajando con lo que es la producción de textos. En la producción de textos lo más importante es que ustedes vayan redactando. En la redacción consideramos nosotros diferentes tipos de actividades o de estas operaciones de redacción que son las que vimos en una clase anterior, y les dije que estuvieran revisando unos ensayos. Los ensayos los tienen que estar leyendo varias veces, no una vez, para que de esta manera ustedes vayan identificando cuáles son las características. Antes de iniciar a escribir, es importante que conozcan los elementos para poder redactarlo. Conforme uno avanza en la redacción, pues vamos aprendiendo a hacer también modificaciones. Pero si no llevamos una estructura o una base de las características de un tipo de redacción, de acuerdo con la operación de redacción que se les haya encargado, entonces la probabilidad de cometer errores es mayor. Ahora, el error no es malo. Estamos hablando de irlos evitando. El error es parte del proceso de aprendizaje y eso se les va señalando, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes lo identifiquen. No siempre voy a estar yo para decirles ni un maestro para indicarles. Tienen que aprender a revisar sus trabajos. Dentro de la producción de textos, les voy a mostrar algo. Ok. Cuando trabajamos lo que es la paráfrasis o que estamos redactando todos, si ya revisaron, que yo creo que sí, si no, para que vean los ensayos que subí o el ensayo que subí, cada uno de los párrafos lleva un respaldo de autoridad. Cuando vimos el texto, el modo discursivo, argumentativo, o sea, cuál es la función de que yo utilice un modo discursivo argumentativo, cuando lo vimos, nos dimos cuenta que necesitamos solidez. La solidez se los da los respaldos de autoridad. Si ustedes observaron en el ensayo que les subí, y si no, para los que van a leerlo apenas, identifiquen que cada uno de los párrafos no va solo, no va desnudo, sino que van con respaldos de autoridad para darle solidez al planteamiento que está haciendo el autor. ¿Sí? En este caso, el que redacta, el que enuncia la idea. Aquí tenemos un ejemplo, los que fueron mis alumnos seguramente tal vez recuerden, y si no, ellos tienen un documento como esto. En el ejercicio, cómo nosotros iniciamos con la redacción de un ensayo. El ensayo, ustedes verán que tiene una característica principal. Y una de las características es que es argumentativo. O sea, su objetivo es ser argumentativo. El ensayo, en palabras de Betancourt, que según decía Alfonso Reyes, es antidogmático, es provocador. ¿Sí? O sea, viene con una propuesta de idea diferente o con una interpretación diferente. Por eso dicen que es antidogmático y provocador. Es más, y ese provocador es porque un ejercicio intelectual que lleva a la revolución de las ideas y que en ocasiones, ¿sí?, no respeta algunos
de las estructuras académicas. No se refiere a las estructuras de redacción, sino a las estructuras académicas de acuerdo con los paradigmas que se trabajan, ¿no?, en estos espacios escolares. Entonces, no es tan sencillo redactar un ensayo. Cuando nos iniciamos en esta redacción, sugiero que empecemos, cuando se haga una interpretación de una idea de algún otro autor, empecemos con la paráfrasis para que nos quede muy, muy claro cuál es tu idea y cuál es la idea del autor, ¿no?, que tú vas a cuestionar o en el que te vas a basar. Tenemos que tener bien, bien claro, porque incluso si vas a estar de acuerdo con él, tienes que saber en qué estás de acuerdo exactamente, cuál es el principio, cuál es la propuesta que realiza. Y la paráfrasis nos permite trabajar este elemento que les digo, identificar la idea del autor y luego llevarlo a mis palabras y expresarlo, ¿sí? Escucho ruido por ahí. Por favor, silencien sus micrófonos. Silencien sus micrófonos, por favor. Entonces, en esta idea viene este cuadro, donde tenemos una cita y yo quiero saber si realmente comprendo lo que dice esta cita y si esa cita me sirve a mí como un respaldo de autoridad para la idea que tengo. Este cuadro se los voy a subir y lo voy a poner debajo de la publicación de hoy para que lo revisen, para que ustedes traten de identificar la paráfrasis de la cita y después cómo pueden relacionarlo con una idea de ustedes. Porque en el ejercicio de redacción a veces cuando empezamos decimos, ¿por dónde? ¿No? ¿Cómo le hago? No tengo todavía un orden. Tenemos que hacer un esquema, ¿sí? Aunque sea mental. A mí me gusta rayar mucho, yo siempre tengo cuadernos con rayas, sin notas, porque me gusta hacer un esquema y a veces en la mente me confundo, porque son muchas ideas, entonces rayo. Hay que escribirlo, si no se escribe, no se materializa, no toma forma, no tiene cuerpo. Entonces quedamos en la confusión. Sin embargo, cuando lo escribimos, va tomando sentido y ahí nos percatamos si eso es realmente lo que queremos hacer o si estamos perdidos todavía. Pero hay una costumbre que es todo que se quede en la mente. Es que yo creo y yo pienso y nadie toma nota. La importancia de la nota es precisamente por eso, porque lo dice el profesor o lo leíste en algún documento, pasa a tu mente, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué ejercicio intelectual hiciste? ¿Qué cuestionamiento? ¿Cómo lo comprendiste? Entonces viene la toma de nota. Cuando redactamos, empezamos con un esquema. La gente llega y se sienta y está frente a la computadora y pone sus dedos y dice, tengo 2 horas y no he podido escribir nada, porque no hay una idea, no hay un esquema ni siquiera mental. Hay algunos que tienen esa facilidad conceptual, ¿no? Hay otros que tenemos que escribir más que otros. ¿Por qué? Para que tome forma. Y la paráfrasis es una herramienta importante, no es solamente una producción de texto, sino es la antesala para hacer la redacción en un ensayo y que les puede facilitar. Este ejemplo se los muestro para que vean cuál es y cómo nosotros podemos trabajar la cita, la paráfrasis y cómo esa misma cita después la podemos incluir en nuestro trabajo. Ya cuando hacemos este ejercicio es un cuadro metodológico, ya los cuadros que encuentran ustedes aquí a su derecha ya los podemos vaciar después en nuestro documento, sin tener que ver, ay, ¿por dónde empiezo? No, porque ya empecé con las ideas, ya seleccioné las ideas que voy a cuestionar, ya hice una paráfrasis de la cita, ahora ya tengo el 70% de mi trabajo. Pero se requiere metodología. En el ejercicio de redacción, por eso las personas dicen, es que es difícil. Sí, y más si no hay una metodología de redacción. Que hay personas que se sientan un día antes y que escriben y todo. Bueno, hay personas, son muy, muy poquitas personas. Los demás tenemos que trabajar. Por eso, casi siempre cuando se les dan las materias o asignaturas que se relacionan con redacción, se les llaman talleres, porque hay que hacer taller. ¿Sí? Hay que estar practicando. Entonces, este cuadro se los voy a dejar para que les ayude y les auxilie un poco más sobre la redacción del ensayo, que es parte de la producción de textos. Entonces, cuando
Voy a dejar de compartir esta. Cuando nosotros, voy a mostrar aquí, voy a compartir algo más. ¿Dónde quedó? Aquí. Ok. Cuando redactamos, así como ustedes están trabajando en otra lengua, el manejo de los conectores es importante. Se encontraba mi hijo haciendo un trabajo y me dice, y le digo, ¿qué estás haciendo? Es que le dieron una lista de conectores, ¿sí? Y tiene que usarlos en una oración. Entonces, y le dieron otra lista que son de nexos para usarlos en una oración. Porque es importante identificar el conector y el nexo. Porque en ocasiones, ¿qué es lo que hacemos con estos nexos? Bueno, nos ayudan con una idea, a unir una idea y otra, ¿no? Realmente nosotros manejamos dos nexos importantes. Los demás son conectores que también los usamos como nexos, pero realmente son conectores. Estos conectores les permiten a ustedes identificar, ¿no? Si quieren iniciar un texto, que a lo mejor ya en el párrafo anterior ya iniciaron de una forma y no quieren repetir. Les auxilia, pues, en el vocabulario para no repetir las mismas frases. Es necesario tener a la mano sus diccionarios y un listado de conectores. No tienen la misma función, se parecen. Recuerden que en la redacción nosotros utilizamos mucho los sinónimos, ¿verdad? Y en los sinónimos nos percatamos de que los sinónimos, o como diría Lyons, si alguien lo quiere buscar, Lyons dice que la sinonimia como tal no existe, pero que se utiliza, ¿verdad?, como recurso de lenguaje. ¿Sí? Se utiliza como recurso de lenguaje, pero como tal no. Y por eso habla de una sinonimia parcial y una sinonimia absoluta. La absoluta es la que dicen cuando son sinónimos que se parecen mucho, 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 mucho. ¿Ya? Por eso cuando decimos al fin y al cabo es un pleonasmo. Si yo digo en una frase al fin y quiero sustituir después por al cabo, son sinónimas. Las dos me indican un fin, pero son muy parecidas. Su significado es muy similar. Son sinonimias absolutas porque son muy, muy parecidas. Sin embargo, en el ejercicio de redacción, el contexto es el que me va a ayudar a mí a decidir cuál es la más próxima y cuál tiene mayor sentido dentro de lo que yo estoy redactando, ¿no? En el contexto que estoy redactando, si va a ser al fin o si va a ser al cabo. Por eso, al fin y al cabo es un pleonasmo. ¿Sí? Esos de... A ver, ¿pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Ok. Entonces, cuando nosotros, bueno, aquí estamos, es que me pierdo cuando pasa eso. Entonces tenemos los conectores, tenemos el ejercicio de la sinonimia y en la sinonimia voy a compartir otro aspecto. A ver, aquí mismo. A ver, ¿dónde me quedé? Sí, aquí. Sí, era aquí mismo. Entonces, son sinónimos absolutos y parciales, pero como tal, no es que sean iguales. Nos ayuda a decir, ay, y la gente dice no para todo, es que es sinónimo, ¿no? En las propiedades del texto, por tanto, fíjense, una cosa es la producción de texto, pero en la producción del texto yo considero estos elementos que ya hemos visto en clases anteriores y que ahorita estamos retomando. Consideramos los que son sus propiedades. Aquí nada más vienen dos, vamos a agregar una más que es adecuación. Entonces, dentro de las propiedades del texto voy a considerar la cohesión,
la coherencia y la adecuación. Empiezo con la adecuación. La adecuación se relaciona con esto que les acabo de decir, de seleccionar la palabra que es más próxima al sentido que yo le quiero dar en el contexto que estoy usando en un trabajo académico, ¿sí? Yo les ponía de ejemplo en una clase, si estoy en una clase de redacción y digo que la lengua es un órgano blando, un músculo, la definición no es incorrecta, pero no va en el contexto de mi clase. Tal vez sería para una clase de anatomía. Aquí vamos a decir que la lengua en este contexto tiene un sentido diferente. Diría Pierre Guiraud, un sentido o un significado diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contexto me exige que me refiero a que es un código, un sistema de signos que se basa en la gramática, que nos identifica como raza, como cultura, como grupo social. O sea, es diferente, ¿sí? Entonces, la adecuación radica en que yo tengo primero que identificar en qué contexto voy a redactar. Si es un texto que va para niños, para adolescentes, para adultos, para madres de familia, para padres, qué sé yo. Hay que saber quién es tu enunciatario. La situación comunicativa es un elemento tan importante que se ve desde preparatoria. Por lo mismo, porque es necesario identificar quiénes son los que se involucran en ese proceso. Entonces, yo como enunciador y quién es mi enunciatario. Y de acuerdo con el enunciatario es como voy a diseñar mi escrito, ¿sí? Tengo que utilizar la adecuación, voy a adecuar el lenguaje, los ejemplos, las referencias, ¿sí? Para el público al que me dirijo. Cuando hablo con mis niños y a veces me preguntan, por ejemplo, ¿qué significa una palabra? Yo me quedo pensando, porque no es que no sepa la definición, es cómo le explico, tengo que adecuarlo a su contexto, a su referente. ¿Sí? Eso es lo importante de la adecuación. Y cuando hablamos de sinonimia, hablamos también de la adecuación. ¿Qué sinónimos vamos a utilizar? ¿Qué vocabulario? Hay una materia que se llama lexicología, que es muy importante, donde se ve precisamente este juego de los vocablos y el léxico casi como un determinante para que en el proceso comunicativo quede muchísimo más claro el mensaje. Eso lo trabajamos en redacción. Son datos que les dan ahí para que ustedes puedan también relacionarlos con esta materia. Entonces, la adecuación tiene esa función. La adecuación utiliza el término de la retórica, ¿no? La forma en la que expresamos nuestro lenguaje para que el enunciatario comprenda lo que digo. Otra propiedad del texto, fíjense, es una propiedad. Una propiedad no es muy similar a una característica. La característica me describe, pero la propiedad es que en esencia el texto no puede carecer de la cohesión, de la coherencia y de la adecuación. Puede ser que yo observe diferentes tipos de documentos y diga cuáles son sus características, pero cuando decimos propiedad es que es en esencia, lo debe de tener. O sea, no es una opción. No es, este no lo tiene y no pasa nada. No, entonces el texto carece de esa propiedad, carece de valor, ¿sí? Los otros conceptos que tenemos aquí de las otras propiedades son cohesión y coherencia. Aquí tenemos que la cohesión es la propiedad textual, la cohesión, perdón, es la propiedad textual que permite que las ideas expresadas a través de oraciones y párrafos estén relacionadas correctamente unas con otras y que sean, en consecuencia, entendibles. Este es un ejercicio inicial de cohesión. Fíjese bien, permite que las ideas expresadas, ¿sí? Por eso es importante hacer un esquema. A ver, ¿de qué voy a hablar primero? ¿Qué voy a hablar después? Por eso aprendemos sobre modos discursivos. Porque según el modo discursivo que yo utilice, voy a identificar qué características va a tener mi texto. Y una vez que sepa qué características, le voy a dar orden a esas ideas. No puede ser que en un párrafo esté hablando de una cosa y en otro párrafo de otra. ¿Sí? Y si voy a hablar de un punto y aparte, tiene que estar relacionada con la misma línea temática. Es muy importante y yo siempre sugiero que los trabajos los lean en voz alta y que lo vayan escuchando ustedes.
porque es la forma en la que se vuelve, escúchenme, me gusta decir esta parte de material, ¿no? Es la manera en la que le das como una forma. Cuando leemos nada más en la mente, a veces nos engañamos y le damos sentido donde nosotros queremos, nos detenemos y hacemos pausas donde nos dé la gana, aunque no respetan los signos de puntuación. Nosotros, como tenemos la idea de lo que queremos decir, cuando lo leemos nos queda muy claro. Pero cuando lo leemos en voz alta, es un ejercicio fisiológico, un pensamiento, una idea que es tan abstracta, que está basada en la observación. O sea, estoy leyendo, sí, pero estoy viendo cada una de las palabras. Mi cerebro, mi mente, que también suena muy abstracto, ¿no? Y mi mente le están tratando de dar forma a eso que yo digo. Pero cuando lo paso a mis cuerdas vocales y le doy la orden de que salga el mensaje, adquiere una forma, se convierte como si fuera en una materia. ¿Por qué? Porque el elemento fonético, así como lo ven en lexicología, la fonética le da el cuerpo en la palabra y ya cuando sale dices, ay, como que esto no es lo que yo quería decir, como que a esto no me refería, se lee diferente, claro, claro. Por eso es importante leerlo en voz alta. La fonética juega un papel muy importante. ¿Por qué creen que los ponían a leer de niños en voz alta? ¿Nada más para martirizarlos? Seguramente que sí también, pero nada más para molestarlos, para ver, no, necesita tomar forma. Y la cohesión a veces es difícil. Si no somos hábiles para este ejercicio de la lectura, más vale hacerlo así, para que nos auxilie. Yo con frecuencia los estoy leyendo en voz alta y los repito y los repito. A veces no es a la primera. Y entonces digo, aquí está el error. Aquí es donde me perdí. ¿Sí? Entonces, la cohesión tiene que ver con expresar estas ideas, pero que cada uno de los párrafos estén relacionados entre sí, si no, no hay esa cohesión. Con respecto a la coherencia, habla de que es una propiedad del texto, dice, que permite identificar la unidad temática y comunicativa. La gente de manera indeterminada utiliza la palabra, no es coherente. Para todo quiere decir que no es coherente. Y a veces lo que quiere decir es no hay cohesión, no que no sea coherente. ¿Sí? Entonces, la coherencia tiene que ver con identificar la unidad temática. ¿Sí? Eso es muy importante. Otro aspecto, lo que se lee o se escucha, dice, forma parte de un todo con sentido y contenido, no de frases aisladas, como cuando ponen estos párrafos, ¿no? Que son de un renglón. Terminas un mega párrafo de 10, ¿no? Renglones, y luego pones uno solito y luego otros 5. De esa manera se lee un párrafo que no tiene coherencia. Yo les pedí una redacción de 5 renglones y aquí observamos el ejercicio. Y que les dije, en un párrafo de 5 renglones me está hablando de 5 ideas. No hay coherencia. No hay coherencia. Están las ideas aisladas. Primero me habló de lo que comió, luego me habló de la playa, luego me habló otra vez de lo que iba a comer, luego me habló de la playa, luego me habló de no sé qué. Están aisladas. Aquí leímos en clase algunos trabajos que se realizaron y que decimos con 5 renglones fue suficiente para identificar este problema. ¿Qué significa? Que usted tiene la oportunidad de asociar ese ejercicio con lo que estamos viendo ahorita. ¿Tiene coherencia o no tiene coherencia? Si están aisladas, olvídelo. Si no toma sentido, olvídelo. Yo les hice una pregunta muy importante ese día y les dije, ¿verdad que si tenemos una idea de lo que se trata? Coincidimos que sí. Tenemos una idea de lo que quiere decir la persona. Es más, sabemos por dónde va, pero no está bien escrito. Y nosotros a lo que nos encaminamos es a escribirlo de una forma correcta, lo más correcta posible, respetando las propiedades del texto. ¿Sí? Se sugiere aquí, dice, debe de estar debidamente ordenado de acuerdo con un plan, esquema o estructura discursiva que permita avanzar de manera progresiva en el asunto y sin que haya rupturas o desorden. Estamos hablando de estructura discursiva. O sea, ¿qué estructura discursiva va a usar? Va a usar una descriptiva, argumentativa, una expositiva, narrativa, ¿cuál? Y eso te va a ayudar a darle orden. ¿Por qué?
porque sabemos que debe de haber un antes, un presente y un después. ¿Sí? Ahorita no empiecen con esos juegos de escrituras de flashback y que voy y que vengo. Si no se tiene esa habilidad, dele orden. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo se procesa hoy? ¿Y qué se va a hacer después? Punto. Nada más. Hacer una redacción sencilla nos cuesta trabajo, porque siempre hay una presión al choro, como dicen ustedes, al verbo, ¿no? Hay que meterle verbo, hay que meterle choro. Y eso nos ha hecho mucho daño, porque nos han presionado a que tenemos que llenar hojas. Mientras más hojas, este sí trabajo. No es cierto, son trabajos plagiados. Son trabajos plagiados. ¿Se investigó? Sí, se trabajó, sí. Entonces, llevamos en algún momento a los estudiantes a cometer la inmoralidad. Y los estudiantes se dejaron, ¿no? Pues voy a ser un inmoral. Ok, ok. Me está diciendo que me voy a quedar sin tiempo porque estoy usando esta versión. Voy a hacer un resumen rápidamente. Uno, voy a subirles el esquema que se relaciona con la paráfrasis y el respaldo de autoridad. Dos, los que no han leído el ensayo o las características del ensayo, hay que leerlos, por favor, para que lo asocien. Antes de empezar a redactar, hay que asociar esas características con el documento. Tres, la producción de textos, cada uno tiene sus propias cualidades. Todas las producciones de textos deben de tener propiedad del texto, todas. No una, no otra, todas, porque son su esencia. No debe de carecer de valor el texto. Entonces, las propiedades deben de tener adecuación, coherencia y cohesión. Debe de tener adecuación, considerar a quién se dirige el texto, cuidar el vocabulario y el manejo de la sinonimia para no cometer las repeticiones innecesarias. Debe de tener cohesión todo el documento. Cada uno de los párrafos debe de tener una relación entre sí, aunque sea un punto y aparte. Vamos relacionando el mismo tema y reflexionando sobre ese tema. 3. La coherencia es necesaria. Haga un esquema mental, anótelo y ponga un orden de ideas de cómo quiere usted escribir, qué modo discursivo va a usar. Haga un esquema, escríbalo, que no le dé flojera. De lo contrario, va a corregir más veces su texto. Si desde un principio desarrolla la metodología de la redacción, le va a facilitar. Al principio es cansado, sí. ¿Le va a llevar más tiempo? Sí. Pero al principio va a ser así. Después se va a hacer algo sistemático en usted porque lo va a aprender de tal manera que ya lo va a llevar a su estructura mental y le va a facilitar. No que sea fácil, le va a facilitar el proceso. ¿Sí? Entonces, la producción de textos necesita las propiedades del texto. No podemos separarlos, son parte de. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si me hacen preguntas, nada más dejo de grabar para que sean las preguntas rápido.